Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Agradecemos el contacto telefónico con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. ¿Cómo está, presidente cívico? Un gusto poder saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Un gusto. Gracias por el contacto. Un saludo a toda su audiencia. Presidente cívico, estábamos viendo las imágenes precisamente de lo que ocurrió hoy en Santa Cruz, estos enfrentamientos, destrozos que se dieron. Bueno, había una actividad en la rotonda sobre el segundo anillo de gente afín al movimiento al socialismo, pero también los activistas del 21F. Coméntenos, por favor, relátenos. Bueno, creo que es importante analizar la situación actual que está viviendo Santa Cruz, los momentos de dolor por la chiquitanía, los momentos de dolor por el pueblo chiquitano y el pueblo cruceño que lo vive en carne propia, y todo un pueblo boliviano, tanto aquí como en todo el resto del mundo, solidarizado con la chiquitanía y mandando ayuda. Y el partido de gobierno se pone a hacer campaña, a provocar. Yo no estoy justificando ningún hecho delictivo, por si acaso, pero es que lo que ellos buscan es eso, salir a molestar, porque su convocatoria no dice ni siquiera campaña, dice vamos a salir a hacer toma de rotonda. O sea, el mensaje provocativo, y obviamente termina en estas situaciones en las que seguro que deben haber algunos infiltrados para poder provocar esto. Nosotros no apoyamos ningún acto delictivo, de luego, es más, convocamos siempre a los jóvenes a permanecer en paz, en tranquilidad. No entremos en el juego que quiere el gobierno de victimizarse, no entremos en el juego del gobierno que quiere mostrar un Santa Cruz radical, racista, discriminador, y justamente estos escenarios son los que hacen ver a ellos como una víctima más para un proceso eleccionario caído, inconstitucional e ilegal. Entonces creo yo que el gobierno debe recapacitar, en vez de estar gastando plata en campaña política, ayudar a este pueblo que tanto está sufriendo y que necesita salir por lo menos con una declaratoria de desastre nacional por parte del mismo gobierno y poder darle la asistencia necesaria. Yo lamento muchísimo, no sé la verdad quiénes son los que están detenidos o quiénes provocaron. Sin duda de que hay que hacer una investigación pero real y completa de todo el escenario de lo que se ha dado el día de hoy para poder llegar con aquellos que están causando algún tipo de actos que estén fuera de la norma. Sin embargo, creo yo que el pueblo cruceño está con bastante dolor, está molesto que no les respetaron el voto, y ellos están ocasionando este tipo de actitudes, provocando que la gente se moleste y salga, ¿no es cierto? Señor presidente cívico, desde algunos representantes del gobierno han señalado que son jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista que habrían estado provocando, incluso con los destrozos en la casa de campaña del movimiento al socialismo. ¿Pero usted advertía la presencia tal vez de algunos infiltrados? Seguramente, yo no voy a dar fe si son o no son unionistas, desconozco quiénes son actualmente los que están detenidos o los que ocasionaron los destrozos, por eso es que le decía que es bueno hacer una investigación y también poder llevar adelante un proceso de un proceso judicial que vaya a buscar a los culpables, pero sin embargo completo, debe ser completo, porque también quienes incentivan a esta situación, que obviamente yo desconozco si son infiltrados, si son unionistas, por eso digo, debe haber algún infiltrado, porque lamentablemente se fueron a la casa de campaña del MAS y han hecho destrozos, lo cual no son nada justificable, y creo que es bueno también recapacitar al partido que deje de hacer campaña en momentos de dolor, porque si bien no estamos justificando un hecho, pero un hecho acarrea otro hecho, y creo yo que eso es lo que debemos evitar. Señor presidente cívico, ¿el ambiente cómo estaría, tomando en cuenta que mañana estarían los campesinos afines al movimiento al socialismo que están pidiendo abrogar la pausa ecológica? Tengo entendido que usted, como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, le ha pedido al gobierno, incluso a la policía, a través de cartas, que se pueda frenar la violencia o que pueda frenar la movilización de los campesinos afines al MAS. Así es, la ley que ha sacado más el gobierno departamental es parecida, bueno, mejorada obviamente, porque no busca fines políticos, pero mejorada a la ley, a la pausa ambiental que dictó el gobierno. La ley departamental, tengo entendido de que no hace otra cosa más que resguardar por el momento lo que está sucediendo en la Chiquitanía para evitar los incendios. Falta el reglamento de esa norma, por lo tanto estamos viendo claramente de que esta es una búsqueda
búsqueda clara de una excusa para generar confrontación. Cuando usted quiere discutir un tema, lo hace en una mesa, primero. Segundo, no me vengan a decir que quieren venir a exigir dejar sin efecto una norma, cuando ellos tienen todas las condiciones y estructuras del Estado y todos los poderes cooptados que pueden dejar sin efecto cualquier norma. Esto es una excusa clara para buscar confrontación, zozobra y provocación al pueblo cruceño. Y eso es lo que queremos evitar. Le he pedido a las autoridades que hagan lo que dice la norma, resguarden el orden interno. Hay un análisis claro que se le hace en la carta de los motivos por el cual ha sido un dirigente del Movimiento al Socialismo que ha convocado esta marcha y que la está haciendo pública él como dirigente del Movimiento al Socialismo, y que se está aprovechando seguramente el dolor de muchos comunitarios que están creyendo de que esa ley le va a afectar realmente de forma indefinida cuando ni siquiera tiene una reglamentación. Por lo tanto, yo no he visto en ningún momento que ellos hayan querido marchar a la ciudad de La Paz a pedirle al presidente de sin efecto de la pausa económica que también dictó él. Está claro que este es un juego político y es justamente lo que estamos anunciando a las autoridades. Espero que tomen el resguardo correspondiente, el ingreso a la ciudad, porque eso es lo que está buscando el gobierno. Señor presidente cívico Luis Fernando Camacho, muchísimas gracias por atendernos en esta llamada. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. El presidente del Comité de Pro Santa Cruz en contacto telefónico con el programa. Permítanos en este momento compartir con ustedes el portal del periódico El Deber. Intento de toma de rotondas deriva en enfrentamientos y destrozos. El oficialismo tenía programado realizar una actividad en las rotondas sobre el segundo anillo. Activistas del 21F impidieron que se ejecute la acción. Hubo una refriega con la policía. Enfrentamientos, gases lacrimógenos e insultos. Fue lo que se dio la tarde de este jueves en inmediaciones del segundo anillo entre las avenidas Alemania y Mutualista, cuando este grupo de activistas se resistió a que seguidores del MAS tomen algunas de las rotondas. El grupo de personas que portaban banderas del 21F se apostó temprano a los pies del monumento del Cristo Redentor y luego decidieron salir caminando en caravana para encontrar a los masistas que marchaban desde la avenida Tres Pasos al frente. El lío sucedió cuando los activistas atravesaban el segundo anillo y se toparon con una casa de campaña del MAS. Algunos comenzaron a lanzar piedras y cohetes y provocaron la respuesta de los masistas que estaban dentro del edificio, generándose el altercado. Veamos lo que ya ocurre al final, al caer la tarde. Miren ustedes la acción de la policía. En algunos momentos los activistas le gritaron a la policía, policías vendidos, y esa fue la reacción, como ustedes pueden ver en las imágenes, el policía rociando en la cara a algunos de los jóvenes. Bueno, fue una jornada de violencia la que se vivió hoy al caer la tarde. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, activista en derechos humanos, ex defensor del pueblo, expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ha estado mirando atentamente estas imágenes. Señor rector, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Siempre un saludo cariñoso para ti y a la audiencia de este importante programa. Usted está viendo cómo se encuentra en este momento, por ejemplo, lo que ocurre en Santa Cruz. ¿Puede ser un reflejo de lo que se vaya a dar en el país, tomando en cuenta cómo está la situación? Yo soy un convencido de que el gobierno ha utilizado la fuerza de la policía y la va a seguir utilizando de manera deliberada, no solo para reprimir a quienes ellos consideran sus enemigos,
sino ya para generar un clima de violencia, porque se está dando cuenta que tal como van los sondeos de opinión, tal como va el estado de ánimo de la gente, ellos van perdiendo respaldo ciudadano exponencialmente. Y por tanto las elecciones, va a llegar un momento que las elecciones no les va a servir, porque ellos están convencidos que las elecciones como mecanismo democrático solo sirve si les garantiza una victoria. Si no les garantiza una victoria, no van a haber elecciones en este país. O, dicho de otra manera, si ellos no consolidan anticipadamente un fraude, órgano electoral de por medio, si no garantizan anticipadamente eso, no van a haber elecciones. ¿Y cómo puedes justificar una suspensión de las elecciones provocando la violencia desde el propio Estado a través de la policía, de grupos de choque, etcétera, de gente infiltrada en las movilizaciones sociales, para después decir Bolivia vive un estado de caos, etcétera, llegar a medidas extremas como un estado de sitio, y en lo posible decir no hay el clima favorable para una elección, etcétera, ¿no? Que es un argumento válido para que no hayan elecciones. Válido no, pero puede ser utilizado como argumento para por lo menos hablar de una postergación, y de esta manera, como tienen 2/3 en el Congreso, permitir que Evo Morales siga gobernando fácticamente, pero lo siga haciendo con el respaldo de la Asamblea Legislativa y los militares, que como están muy bien pagados, especialmente la cúpula y la policía, entonces van a encontrar respaldo. O sea, debe quedar claro que al gobierno no le interesa la democracia, lo que le interesa es mantenerse en el poder por cualquier medio. Si les sirven las elecciones, las van a utilizar. Si no les sirven, no las van a utilizar. O si les sirven elecciones fraudulentas, esas también las van a promover. Y tienen controlado el órgano electoral, eso no es ningún descubrimiento. Y se advierte cada día, en cada actitud, en cada conducta del Tribunal Supremo Electoral, de sus vocales, se ve esa intención ya perversa, grosera y hasta delictiva de utilizar esa institución para los fines políticos del gobierno. Señor rector, bueno, dentro de lo que usted manifiesta que puede haber esta provocación, mañana hay una movilización muy importante también en Santa Cruz de campesinos afines al movimiento al socialismo que están marchando, llegando a Santa Cruz cuando hay un clima de violencia, como lo hemos podido advertir en este momento. La convocatoria desde la UNSA, desde el CONADE, para que se eviten mayores enfrentamientos, porque ustedes siempre han convocado cualquier movilización por la vía pacífica. Es que a nosotros nos interesa la paz social, al gobierno no le interesa porque cuando ellos se ven que están perdiendo respaldo ciudadano, más bien van a acudir hasta al mecanismo fáctico, y desde luego en eso sus grupos de choque son efectivos, sus grupos afines, en un caso sus grupos políticos afines, y en otro los grupos de delincuentes que ellos contratan. Yo te puedo decir con conocimiento de causa que en el paro decretado, no el del 21 de agosto, el anterior, el gobierno contrató delincuentes. Yo los pude ver en Cotacota porque varios de ellos tenían tajos en la cara. Y era gente contratada por el MAS, exclusivamente que vino a golpear ciudadanos, a practicar la violencia. Y si se les presentaba la oportunidad, menos mal que no se les dio gusto, podía incluso eliminar físicamente a la gente, porque esos delincuentes no tienen nada que perder, probablemente los hayan sacado de la cárcel para llevarlos a este tipo de movimientos, en fin. Entonces, ellos tienen el objetivo político, esa es su prioridad. ¿Cuál es ese objetivo político? Permanecer en el gobierno, cueste lo que cueste. Y es por eso que cuando se produce un fenómeno democrático que los desenmascara y que desmiente sus falsas afirmaciones o las encuestas pagadas, truchas por ellos, claro, les hace subir la adrenalina, los descoloca, ¿no? Porque quedan al descubierto. Entonces, estamos atravesando un momento muy difícil. Estos grupos de choque del gobierno están dispuestos a todo por mantener sus privilegios
y desde luego no miden consecuencias. Por eso yo creo que hay que evitar provocaciones. Todas las movilizaciones que vengan de la sociedad civil, comités cívicos, CONADE, plataformas ciudadanas, deben tener el cuidado de no generar violencia, de no caer en el juego de la violencia, de no responder a la actitud también provocativa de la propia policía o de los agentes infiltrados del gobierno, infiltrados en estas movilizaciones. Porque a ellos les conviene tener gente detenida y especialmente andan con una represión selectiva, si vale el término, porque ellos desearían tener en la cárcel especialmente algunos líderes representativos de la sociedad civil en los 9 departamentos. Señor rector, usted ya que menciona al Tribunal Supremo Electoral, han habido diferentes circunstancias o momentos en que el árbitro de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, ha tomado decisiones que ponen hoy en duda su transparencia y credibilidad. Por ejemplo, cuando habilitan al binomio, segundo, con la convocatoria de las elecciones primarias. Y ahora, por favor, permítame, señor rector, recordar lo que dice ayer el Tribunal Supremo Electoral sancionando a un estudio, unas encuestas de la Universidad Mayor de San Andrés y otras instituciones. Por favor, escuchemos ese momento y enseguida seguimos con nuestro rector. Vamos a responder a la consulta respecto a las encuestas. Respecto a las encuestas, en primera instancia debo indicar que el artículo 133 de la Ley 026, respecto a las características técnicas para la elaboración, indica lo siguiente: todos los estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión deben elaborarse en estricto cumplimiento de los criterios técnicos y metodológicos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral mediante reglamento. Por lo tanto, debemos indicar que la encuesta realizada por la Universidad Mayor de San Andrés infringe las prohibiciones establecidas en el artículo 135 en el inciso C y D de la Ley 026, que a la letra dice: las encuestas que hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales. Eso decían ayer los miembros del Tribunal Supremo Electoral con un intento evidente de censura, doctor. A ver, yo voy a pedir a tu programa, porque ustedes son periodistas muy acuciosos, que traten de ubicar las encuestas que ha publicado el periódico oficialista, ¿cómo se llama el periódico del gobierno? Cambio. Publica una encuesta promovida por una organización internacional con sede en el Ecuador y que lo pone a Evo, creo que en 45%, algo así. Hace un poco. Sí, en este momento. Y el periódico Cambio lo publica sin ningún procedimiento, sin cumplir normas, sin tener autorización, nada. Le pregunto al órgano electoral: ¿qué sanción se ha aplicado contra el periódico Cambio? ¿Le han prohibido algo? ¿Le han, no sé, alguna multa pecuniaria? ¿Hay una acción penal contra los representantes? ¿Qué hay? ¿Qué se ha hecho? Nada. 2 veces han publicado. Claro, como son encuestas truchas que tratan de sobredimensionar las posibilidades electorales del binomio afín al gobierno, no los tocan. Entonces aquí se aplica la ley del embudo: angosta para unos, ancha para otros. En el caso de la UMS, no solo la UMSA, la Fundación Jubileo, ¿no? Nosotros primero hemos tramitado el permiso. El órgano electoral nos ha impuesto un conjunto de requisitos que deberíamos cumplir previamente si queríamos trabajar en este proyecto. Se le ha entregado el folder con los documentos que acreditan el cumplimiento absoluto y estricto de todos los requisitos. Y se nos ha expedido un documento autorizándonos. ¿Me entienden? Y sobre esa base se ha hecho un trabajo serio, imparcial, independiente,
porque la UNSA ni la Fundación Jubileo no tenemos predilección partidaria ni animadversión, ¿no? Justamente en homenaje a la credibilidad institucional de la UNSA, es que se ha hecho un trabajo imparcial, serio. Pero además cualitativamente superior al trabajo de las encuestas, de las encuestadoras comerciales, porque nosotros hemos trabajado sobre la base de más de 14.000 personas encuestadas. Y los otros que han hecho, han trabajado sobre la base de 2.000 personas. La encuesta del periódico Cambio, ¿quiere que la veamos? La tenemos. Ya. Por favor, la compartimos con ustedes, la encuesta a la que hace referencia el rector. Ahí está, nueva encuesta, ratifica que Evo ganará en primera vuelta. Este es en el periódico oficialista Cambio, ¿No es del verdad? 27 de agosto. Del 40.8% para Evo y 23.3% para Carlos Mesa. Claro. 10.3% para Óscar Ortiz. Como es una encuesta Que favorece al que candidato. favorece al candidato, no le tocan, no le dicen nada. Pero sí a la UNSA hay que reventarla. El otro elemento que quiero mencionar es que en cuanto a las encuestadoras, que yo les llamo comerciales, más que encuestadoras son sastrerías, porque hacen el trabajo a la medida del cliente, es decir, de quién les paga. Entonces, como los que pagan imponen las condiciones y le definen cómo tiene que ser la encuesta. Y por tanto, como el gobierno paga, le ubican en lugares preferenciales. Bueno, pero nosotros hemos querido salir de esa situación mediocre y hacer algo serio. Y el primer síntoma o la primera prueba de que la encuesta que ha promovido la universidad con la Fundación Jubileo es tan imparcial que se refleja como resultado que el señor Evo Morales sigue ocupando el primer lugar como el frente con mayor preferencia electoral. Ahí está, con un porcentaje de 31%, ¿no es verdad? Está ahí, es el primero, por encima de los otros candidatos. Pero nosotros no tenemos por qué dar juicios de valor subjetivos sobre las razones de estos porcentajes, porque la encuesta es fría, se consulta la opinión del ciudadano, más de 14.000 personas, y eso se coteja, se traduce y se lo pone en el documento y se lo publica, porque eso es lo correcto. Porque de esa manera estamos garantizando un derecho constitucional importante que tiene el conjunto de la ciudadanía, que es el derecho a la información, artículo 24 de la Constitución. Pero además hay otro derecho fundamental que está en el artículo 21 de la misma Constitución, la libertad de pensamiento y expresión y de opinión. Porque las encuestas son opiniones, Jimena. Porque es eso, o sea, una encuesta no determina finalmente quién va a ser presidente o vicepresidente, es un muestreo de opinión. Lo que tiene efecto vinculante son los votos depositados en las urnas, posteriormente escrutadas, ¿no es cierto?, y computadas. Eso tiene efecto vinculante, como el resultado del referéndum 21F, ese tiene efecto vinculante. Pero en una encuesta no, es un reflejo de una opinión ciudadana. Entonces no tiene por qué molestarse ellos. Pero ¿por qué adoptan esta actitud arbitraria, intolerante, dictatorial? Ahí está la prueba de que el órgano electoral no es un órgano imparcial. Porque primero le permite al periódico Cambio sacar las encuestas que ellos quieren de acuerdo a su conveniencia política, no les dice nada, la prensa no ha conocido ningún pronunciamiento del órgano electoral, ¿no es cierto? Pero con nosotros inmediatamente se les ha entregado el documento, ellos mismos se preocupan, y hay una persona, porque aquí hay que hablar con nombre y apellido. Resulta que la verdadera presidenta del Tribunal Supremo Electoral, si bien nominalmente es la señora Lidia Choque, ¿no? María Eugenia Choque, la verdadera presidenta había sido la señora Lucy Cruz. Anótense el nombre los que nos están viendo y escuchando. ¿Por qué digo esto? La verdadera presidenta del Tribunal Supremo Electoral sería Lucy Cruz. Sí, pero le digo por qué. No es que la han designado presidenta, sino que en los hechos es esta señora Lucy Cruz la que realiza un dominio sobre el resto de los
de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y prácticamente ha puesto en un segundo plano a doña María Eugenia Choque, que todavía ella muestra algunos rasgos de intención de conducta democrática. ¿Cuál es la razón por la que Lucy Cruz en este momento ejerce un dominio, un control absoluto sobre el órgano electoral? Porque es la vocal que ha sido nombrado directamente por Evo Morales. No te olvides que del grupo de las personas hay una vocal que es nombrada por el presidente. Esta es la señora Lucy Cruz, que prácticamente le ha hecho una cruz a la democracia, le ha hecho una cruz a la transparencia, le ha hecho una cruz a la imparcialidad del órgano electoral, le ha hecho una cruz a la independencia política del órgano electoral y ha ocasionado que la ciudadana María Eugenia Choque, si bien nominalmente es la presidenta, está en la foto, ¿sí?, pero en los hechos, en las decisiones que asume el Tribunal Supremo Electoral, se impone el criterio y el accionar de Lucy Cruz, porque ella es la portavoz directa de Evo Morales. Ahí está el vínculo directo y la subordinación política del Tribunal Supremo Electoral en relación al gobierno. Señor rector, en el portal de Herbol, UMSA está habilitada por el Tribunal Supremo Electoral para elaborar encuestas y aclaró observaciones antes de difundir datos. Definitivamente, la Universidad Mayor de San Andrés es una de las entidades habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral para elaborar estudios de opinión en materia electoral, y antes de emitir su primera encuesta entregó su aclaración a las observaciones que había realizado el órgano electoral. Ahí estamos acompañando, señor rector, algunos de los documentos que hizo la universidad para poder realizar esto. ¿Se cumplieron con todos los requisitos establecidos del reglamento para la elaboración y difusión de estudios de opinión? Absolutamente todos los requisitos, porque nosotros somos una entidad seria. Tanto la UMSA como el canal de la universidad. Claro, el canal que es parte de la UMSA. ¿Por qué le digo esto? Nosotros reconocemos que la institución estatal que tiene jurisdicción y competencia para dilucidar y monitorear los temas de orden electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Eso no podemos desconocer. Como institución, más allá de las inconductas de sus vocales, ¿no es cierto? Entonces, para llevar adelante este proyecto, conjuntamente la Fundación Jubileo y las dos carreras de ciencias políticas, la de la UMSA y la Gabriel Zené Moreno, se ha presentado la solicitud de autorización y el órgano electoral, antes de darnos luz verde, nos ha mostrado la cantidad de requisitos que deberíamos cumplir previamente, y lo hemos hecho. Uno por uno se ha presentado todos los documentos que exige el órgano electoral y que exige la ley. Y una vez que ellos han verificado que la UMSA ha cumplido con todos los requisitos, ellos mismos, el Tribunal Supremo Electoral, tal como han mostrado ustedes, nos ha entregado el documento que nos autoriza a desarrollar este trabajo. O sea que no se ha hecho nada clandestino, nada ilegal. Lo que no les ha gustado es que seamos fieles en el muestreo. Es decir, lo único que hemos hecho nosotros después de las encuestas es poner en el papel el resultado de ese sondeo de opinión, donde reitero, Evo Morales sigue encabezando, es decir, la preferencia electoral. Esa es la prueba de la imparcialidad con la que se ha actuado. No se ha ni aumentado ni reducido a nadie. Y bueno, pero esto puede variar mañana, ¿no es cierto? De aquí a un mes el sondeo de opinión puede ser distinto, por eso es un simple sondeo. Entonces, claro, pero como políticamente le afecta a la candidatura de Evo Morales, en el sentido de que está mostrando un achicamiento de las diferencias entre el primero y el segundo, esa no es pues nuestra culpa, eso es lo que opina la ciudadanía. Nosotros tenemos la obligación de mostrar tal cual ha sido el resultado de ese sondeo de opinión. Por tanto, qué grave que el órgano electoral, a través de esta señora Lucy Cruz, reitero, que prácticamente mira con los ojos de Evo Morales, escucha con los oídos de Evo Morales y prácticamente habla lo que le instruye el presidente, y lo más grave que ahora se ha impuesto incluso contra la opinión de María Choque. Reitero,
nominalmente, formalmente, la presidenta es Lidia Choque, pero la verdadera presidenta en los hechos, porque es la portavoz oficial del gobierno, es doña Lucy Cruz, que reitero, le ha hecho una cruz a la transparencia. ¿Cuál sería el objetivo, en todo caso, de sobredimensionar la preferencia electoral de Evo Morales? El objetivo de eso, ¿qué dice? Del Tribunal Supremo Electoral, de dar validez a las encuestas donde se sobredimensiona la posición del MAS. Claro, es influir en la en los indecisos, en la gente Claro, porque muchos ciudadanos de alguna manera empiezan a tomar decisiones sobre los candidatos de acuerdo a las encuestas. Entonces, si tú le pones en una determinada tendencia a una persona, claro, te vas, diríamos, afiliando a esa tendencia. Y es por eso que no nos extraña que la encuesta que publica el periódico Cambio, que reitero es un periódico afín al gobierno, lo pone a Evo por encima del 40%, etcétera, ¿no? Claro, puede ponerlo hasta de 70 si quiere, pero eso tiene una intencionalidad desde el punto de vista de influir especialmente en el mundo de personas indecisas. Es un objetivo político. ¿Y sobre fraude? Bueno, las encuestas que muestren que Evo Morales está cada vez más distanciándose de sus inmediatos seguidores, ¿no?, van a ser posteriormente utilizadas por el gobierno para decir, aquí no hay fraude, porque ya en las encuestas nosotros estábamos de ganadores, ¿entiende? Porque el fraude no es una novedad, en realidad el fraude ya está siendo trabajado en un contubernio entre gobierno y Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, las encuestas que muestren que Evo Morales está por las nubes, ¿no?, simplemente van a servir de justificativo para ese posterior fraude. Para decir, no, aquí no hay fraude, miren, ya en las encuestas de tal mes, etcétera, ya nosotros estábamos por encima del 50%. Ese es el objetivo. Señor rector, la UNSA seguirá publicando las encuestas de preferencia electoral de acuerdo a su cronograma de cara a las elecciones. Nosotros tenemos la obligación de publicar, por una razón esencial. Hay un pueblo, hay un país, un conjunto de bolivianos y bolivianas que tienen el derecho insoslayable a que se les informe en forma fidedigna, que no se les mienta y que no se actúe como estas encuestadoras comerciales, reitero, que actúan solamente en función de ganancia económica, que hacen, como dije hace un momento, como sastrería, de acuerdo a la medida de quien les paga. Entonces, eso es una forma de engañar a la población. El país necesita de instituciones serias, transparentes, como la universidad, creíbles, que hagan encuestas absolutamente fieles al resultado de la opinión ciudadana, independientemente de quién aparezca primero, segundo, tercero. A nosotros no nos interesa ese factor, sino reflejar exactamente la opinión de la ciudadanía en cuanto a su preferencia electoral. Señor rector, estamos llegando ya a los 40 días o tal vez un poquito menos del día de las elecciones, el 20 de octubre. El órgano electoral está sufriendo en este momento con una crisis de transparencia y credibilidad, contrariamente a algo que sí tiene la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene trayectoria histórica, tiene una trayectoria institucional, tiene credibilidad y lo más importante, que tiene la capacidad científico-técnica, como lo ha demostrado en las encuestas. Ese es el temor que tienen a la UNSA. Le tienen temor porque evidentemente se trata de una institución que actúa sobre la base de principios. A nosotros no nos van a poder comprar. El gobierno podrá comprarse alcaldesas, podrá comprarse diputados, incluso diputados opositores, puede comprarse empresarios, puede comprarse dirigentes campesinos, etcétera. Pero lo que no va a poder comprar es la credibilidad, la dignidad de la comunidad universitaria, especialmente de San Andrés. Y entonces por eso le tiene una bronca ilimitada y desde luego como no la puede comprar, pero tampoco se anima a reprimirla, aunque lo ha hecho pero de manera limitada, ¿no? Entonces opta por, de manera indirecta, por perjudicarla a través, en este caso, del órgano electoral.
Muchísimas gracias, señor rector, por habernos acompañado y más aún por asegurarnos una vez más que la UMSA sí está comprometida con el derecho a la información, con el derecho a que los bolivianos vayamos a las elecciones debidamente informados para que sea un voto consciente. Ese es el compromiso. Nosotros no podríamos hacer algo contrario a los paradigmas, a los referentes éticos que proclamamos. Qué grave sería hacer una encuesta sesgada o donde no refleje la realidad. Esta encuesta, por eso digo que es seria, tiene una base mucho más grande que las otras, porque de 14.000 a 2.000 hay bastante diferencia. Y de paso, nosotros no estamos ni para el oficialismo ni la oposición. La UMSA es independiente y es autónoma. Por eso, en uso de nuestra autonomía, no recibimos órganos del órgano electoral, ni del gobierno, ni del parlamento, ni de ninguna otra institución. Y en virtud de esa autonomía vamos a continuar desarrollando un trabajo de información a la opinión pública absolutamente fidedigna, sin modificar ningún dato. Muchas gracias, señor rector. Igualmente. Muchísimas gracias. Se cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 8 y 13 del reglamento para la elaboración. La Universidad Mayor de San Andrés y nuestro canal, el canal de la universidad, se encuentran registrados y habilitados para realizar y difundir estudios de opinión para las elecciones generales 2019. La UMSA, Televisión Universitaria, medios de comunicación que están afiliados, la Fundación Jubileo, continuará con este trabajo por respeto al ciudadano. Una pausa, enseguida regresamos. En instante.